Bienvenidos nuevamente al programa de cualificación en innovación educativa 2025. Hoy estamos en el módulo 2, Educación y Comunidad. Esta sesión se llama Impacto Social y Liderazgo Docente, Innovación para la Comunidad. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial. Ella es Alice Castaño. Ella es maestra investigadora con formación en literatura. Ella es especialista en enseñanza de la lectura y escritura. Tiene un máster en lingüística y español de la Universidad del Valle. También tiene un máster en libros y literatura infantil de la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido docente formadora en programas coordinados por entidades como la Cátedra UNESCO y CERLALC. Ha también liderado procesos de sistematización de prácticas educativas desde enfoques socioculturales y actualmente es líder del área de desarrollo docente e innovación pedagógica de la Universidad ICESI. Es vicepresidenta de la Red para la Transformación de la Formación Docente en Lenguas, en Lenguaje, y coordina el Nodo Valle, que se llama Enreda TV. Estos roles definitivamente han sido catalizadores de muchísimos aprendizajes y definitivamente se piensa las relaciones entre la universidad y la escuela como un potenciador de esas prácticas pedagógicas para que realmente sean pertinentes para la comunidad. Alice, bienvenida, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito más de ti, qué haces, qué te gusta y bueno, bienvenida una vez más. Pues muchísimas gracias, Isabela, por la invitación. A ver, yo vivo en Cali y en Cali me gusta salir, conocer, hablar mucho con los profes, aunque estoy en la universidad y en un momento en la que en la universidad hay una decanatura que se llama Innovación Educativa y yo trabajo justamente en Genial. el área de la formación pedagógica. Estar allí me permite una visión de hacia dónde va la educación, unos diálogos potentes alrededor de cuáles son los retos actuales, qué es lo que se necesita, mirar, pensar, anticipar los futuros posibles y deseables. Pero el otro rol, que es el de trabajo con profes que están en territorios, en comunidades, en sus escuelas, en el día a día, ver el trabajo que hacen, las dificultades, o sea, no se niega nunca esa, ese aporte que ellos hacen, o sea, estar en ese rol, en diálogo constante con los profes, creo que me permite una visión que agradezco mucho y es no desvincularse nunca de lo que está pasando en las escuelas, aunque estés en la universidad. Y creo que Genial. ese match es muy importante. Buenísimo, buenísimo. Y me das pie para la primera pregunta que quiero plantearte en este espacio y es, bueno, ya sabemos que hay que tener un enlace entre la universidad, la comunidad, las instituciones educativas, pero ¿qué prácticas has identificado que son como las más efectivas para que todos esos maestros se conviertan en líderes dentro de esas comunidades? O sea, ¿cómo pasamos de ser digamos, maestros a ser referentes comunitarios, que creo que es algo distinto? Obviamente sabemos que aquí hay un rol muy importante del trabajo Ujú. colaborativo. ¿Cómo se mueven esos escenarios? Bueno, pues mira que sobre todo desde mi rol de la red a la que pertenezco hace casi 20 años, y que pues voy a tomarme aquí un momentico para contarles que la red es una Total. red nacional, pero funciona por nodos, es decir, que está en muchos territorios de Colombia, que hay profes que pertenecen, escriben, sistematizan y reflexionan sobre sus prácticas y nos vemos anualmente. Anualmente viajamos a algún lugar de Colombia, Guaviare, Florencia, Tumaco, o nos vamos para Cartago. Este año va a ser en Santa Marta y nos permite pues conocernos y saber qué es lo que pasa. Y es una red que se piensa desde el enfoque sociocultural. Desde ahí, desde lo que yo he hecho como maestra, desde lo que conozco que hacen los profes y desde este enfoque, creo que lo primero que es que el liderazgo docente nace cuando conocemos profundamente el territorio que habitamos. Esa es, creo que es una práctica fundamental, es que los maestros, las maestras, para convertirse en líderes comunitarios, es ese conocimiento profundo del territorio, entendido no como solo el espacio geográfico, ¿no? Estoy en De este acuerdo. lugar,
sino como el entramado complejo de relaciones, de saberes, de culturas, de necesidades también, que es lo que se necesita. Y por lo tanto, el maestro, la maestra reconoce que su rol va mucho más allá del aula. O sea, no es, mi lugar no es el salón de clase, es el salón de clase ubicado en un contexto mucho más amplio en el que no solo están los estudiantes conmigo, sino que estamos habitando un lugar social mucho más amplio. Entonces, ese maestro, esa maestra líder camina a las calles, sale, camina. Hay profes que llegan a su institución, a veces en sus vehículos o como sea que llegan, pero no conocen, no caminan, no respiran, no sienten, no ven lo que ven sus estudiantes, aquello que, y eso es urgente y necesario si uno quiere hacer como procesos más amplios. Por lo tanto, también desde allí reconoce las potencialidades, porque no solamente es como las carencias, las dificultades, que son muchas, sino también como esas posibilidades, y desde allí las tiene en cuenta para sus propias propuestas pedagógicas. Cuando eso emerge, cuando eso sucede, pues emerge el liderazgo legítimo, porque se hace desde adentro. No es Total. como yo soy líder, llegué aquí. No, es que empiezan a reconocer. Eso es un lugar que se construye, nunca que se impone. Genial. Y por lo tanto, ese maestro está comprometido absolutamente con su realidad. Esto que tiene que ver pues con este liderazgo, con esos referentes, pues que hay un sentido ético y político muy profundo de nuestro rol. Allí está. Pues Genial. en este sentido tenemos un referente que es Freire, ¿no? Ujú. Que lo dice, ¿no? Que educar es un acto ético, político. Y los profes, aunque no sean conscientes de ello desde el inicio, ir conociendo el territorio, ir desarrollando, implementando sus prácticas en relación con ello, con sus comunidades, empieza a emerger ese sentido también. Genial. No es como que ya lo tenga que tener, es algo que también se construye, pero se construye porque voy conociendo dónde habito o dónde habitan aquellos que están conmigo casi todo un día, o al menos y que gran parte de su vida. Eh, y eso implica una posición distinta, ¿no? En la educación siempre pensamos que es el profe quien tiene el saber, ¿no? Esto ya sabemos que está ya Reevaluar. devaluado, no, ya en esta época de tecnología, ya el saber no es nuestro referente, sino que también reconocemos que el otro sabe. Hay otro, y el otro es un compañero valioso de aprendizaje, sea mi estudiante, sea la familia, sea mi colega, sean quienes habitan allí en esa comunidad. Y por lo tanto, hay prácticas para volverse referentes, tiene que ver también con que son profes que investigan, que reflexionan, que Genial. escriben, que Ujú. están muy pendientes de fortalecer su propia experiencia desde distintas miradas, experiencias, saberes, Genial. teorías, no solo desde la comunidad, sino que también hay un deseo de saber legítimo porque es que con otros llegamos más lejos. Como dice el poema, Total. ¿no? En la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y No. cuando indagas, cuando indagas y cuando sabes, cada Ujú. vez que sabes menos, porque estás Ujú. justamente en ese Genial. ejercicio de saber, siempre hay un deseo de saber más, pues uno se vuelve más modesto, Ujú. porque hay una relación, esto lo decía la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, también lo tiene Guillermo Bustamante, hay un deseo de saber. Queremos conocer más, no solo del otro, sino lo que otros han escrito, o sea, hay una relación con la cultura Wow. cercana, con la cultura teórica, con los referentes. Por lo tanto, eh, todo esto yo creo que hace que un maestro líder pues transforma desde adentro, primero nosotros, transformamos desde dentro de nuestra escuela, desde lo cotidiano y desde un vínculo genuino con la gente. Ujú. Ujú. Buenísimo. Buenísimo. Me encantaría también como resaltar esto que tú dices de que efectivamente esto es un rol que no es impuesto, es un rol que se construye, es decir, también estamos a tiempo. Otra cosa que me pareció preciosísima que tú también abarcabas era que efectivamente incluso el recorrido al entrar al colegio, al aula,
te nutre un montón y son excusas perfectas para poder ir conociendo el entorno. Asimismo, y tú lo mencionabas un poquito y me gustaría ahora sí como profundizar en esto, el entorno de nuestra comunidad está de alguna manera integrada por familias y por esos saberes locales también. ¿Qué rol juegan estas dos variables en esas propuestas pedagógicas con ese enfoque comunitario? Las familias y los saberes locales. Es central en la propuesta pedagógica. Es central, ¿por qué? Porque en una propuesta de estas índoles fortalecen también las identidades culturales. También promueven un sentido de pertenencia. O sea, no, los saberes no son un complemento. O sea, de verdad hay unas implicaciones profundas en reconocer esos saberes. Uno, primero para nosotros, porque era lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? O sea, reconozco al otro y aprendo del otro, desde su saber, desde su sentir, desde su hacer, desde sus recorridos de vida, también desde todo lo que tienen por aportar. Y eso es profundamente eh, humano, humano. Incluso hace poco estaba escuchando a la profesora de apellido Cortina, que es quien postula la palabra porofobia, ¿no? Para decir, cuando decimos el miedo al otro, a veces no es por un origen distinto, sino por pobreza, porque creemos que no tiene nada que aportar, porque en las relaciones humanas siempre se piensa como en una transacción, te doy, pero espero que tú me des algo. Y a veces concibo al otro como que no tiene nada por darme. Y cuando concibo al otro que no tiene nada por aportar o por darme, pues lo excluyo, lo dejo por fuera, tengo una visión mucho más pues sesgada de él y no me abro. Creo que la escuela es justamente el lugar para romper con eso. Y es nuestra mirada la que va a permitir desde esos enfoques quién es el otro y darme la oportunidad de conocerlos y de reconocer esos saberes. Creo que eso nos permite como cambiar esas miradas. La verdadera transformación pasa cuando la familia deja de ser invitada o más bien deja de ser citada, porque a las familias usualmente se les cita, eso lo aprendí de una profe de Bogotá que lo decía muy bello, se les cita para decirle cómo va su hijo y usualmente se les cita para decirle que va mal, que hay algo que cambiar. Cuando cambiamos esa mirada que la familia es citada a que la familia es invitada, invitada a participar, a dialogar, a acercarse, a ser parte de la escuela, pues se generan esas transformaciones profundas y poderosas. Y cuando las familias sienten que sus saberes, sus tradiciones, sus experiencias son relevantes, son valoradas, se van a involucrar mucho más. Y el proceso educativo, pues se vuelve una comunidad alrededor de la educación. Ahí se cambia. Entonces, yo veo escuelas, desde esa escuela, o profes, yendo con padres que aportan elementos, qué es lo que tengo que llevar, este es el aporte, o preguntas, o actores sociales que son invitados, entonces escuelas a las que va el bombero, va el policía, va la modista, va el campesino, van y habitan y pasan, o van los científicos, porque son reconocidos también desde sus roles y de sus saberes. Creo que pandemia nos mostró realmente que la escuela no son las paredes, que no es el espacio físico, que son las relaciones que construimos a partir de allí. Y creo que eso que no se nos olvide ahora que estamos en la presencialidad, ahora es lo que nos va a permitir vincular a las familias de otra manera. Yo creo que cuando la escuela habla con las familias desde la comunidad, pues el aprendizaje también se vuelve poderoso y se vuelve real y se vuelve pertinente. No, genial y impresionante cómo solamente el hecho de nosotros cambiar el chip, de pasar de pensar de que no hay nada que el otro nos pueda aportar, a que en el otro podemos encontrar riqueza, solo haciendo ese cambio, ¿cierto? Y todos los que nos están escuchando, si solo hacemos ese cambio, si empezamos por ahí, se nos abre un mar de posibilidades infinitas. Incluso cuando tú hablabas de invitar a la comunidad adentro del espacio, ¿cierto? Porque la escuela no es el espacio solamente, pero cuando invitamos a la comunidad adentro, puede haber común unidad, que finalmente eso es lo que significa comunidad, ¿verdad?
que todos podamos habitar, que todos podamos dialogar, que podamos ponernos de acuerdo de que esto de la educación es un proceso de corresponsabilidad, ¿cierto? Creo que eso también es fundamental y gracias por traerlo a colación. Ahora me gustaría Exacto, preguntarte, y es dime. algo ahí, Isabela, y es, claro, no solamente como que llegan, sino que Ajá, también la escuela sale. total, Es como razón. en esa doble vía, y también los estudiantes y nosotros, así como el profe que conoce el territorio, que camina sus calles, que sabe, que conoce, que siente, también Ujú. como la escuela puede ser esa conexión a esos otros lugares, otras oportunidades, otras formas de ver que pueden darse y que entonces da cuando los estudiantes también salen y propiciamos que se conecten. Genial. Es decir, no solamente la comunidad suma a la escuela, sino que la escuela debe sumar a la comunidad. Perfecto, excelentísimo. Bueno, ahora me gustaría que conversáramos sobre qué elementos consideras que son esenciales precisamente para que esa escuela logre tejer relaciones sólidas con la comunidad. Ya vimos un poco cómo la comunidad hace a la escuela, hablemos tal cual de ese proceso contrario. Bueno, esas relaciones que se tejen desde la escuela, uno creo que pasa por generar también espacios constantes y auténticos de diálogo, porque solamente en ese entorno. Lo otro, para que habiten, creo que vuelve la idea de no citar, sino invitar, Invitar. Ujú, saber que la escuela la familia es un soporte para la escuela. Y ujú, por lo tanto hay que trabajar con ellos. ujú. Entonces hay que pensar que si estamos hablando desde enfoques socioculturales, estamos hablando de prácticas. Usualmente en la escuela nosotros decimos es que los niños no pueden más o no, porque las familias o donde están en sus contextos, pues no tienen cómo dárselos. Si la pregunta es también, ¿y si la escuela también puede aportar a la familia? Y si de ahí podríamos tejer otro tipo de relaciones, voy a dar un ejemplo desde mi área, desde el lenguaje. Genial. ¿Ok? Perfecto. Siempre decimos, o digamos que está ya sobrediagnosticado, que somos un país y unas escuelas en que los estudiantes leen poco. Entonces, en ese leen poco, estamos poniendo el foco en que en la letra, en la sílaba, en programas y apuestas que van más es por el código, en hágalo rápido, en cuánto lee usted en menor tiempo. Y la mirada, si de verdad queremos formar lectores, está en las prácticas. Y para ver las prácticas, ahí es donde tenemos que pensar en las familias, en las instituciones. Entonces, miramos, ¿tenemos biblioteca? Entonces no hay un lugar. ¿Dónde está? Nuestras familias leen, no leen. ¿Por qué? Porque no tienen libros, porque no hay quien les lea, porque Sí, no saben súper. cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué la escuela no se piensa desde las prácticas entonces en crear espacios o entornos en los que eso sea posible para que las familias tengan también modelos que puedan volverse replicables? Es como una mirada más también como más sistémica. En Bogotá, en Ciudad Bolívar, en un entorno de carencia, de dificultades, una profe que se llama Gloria Estela Ramos hace muchos años empezó a practicar esto e empezó a invitar a las familias a que fueran a la hora del cuento y les empezó a leer. Mm, Y eso, cuando entrevistan a esas madres, casi todas eran mujeres, una de ellas hasta lloraba porque decía, a mí nadie nunca me había leído un cuento. ujú. Entonces se vuelve algo muy significativo para ellos y entienden por la vivencia, por la experiencia, que eso es importante, que eso es valioso, que eso hay algo que me hace sentir distinto y se vuelve importante para ellas, para sus hijos. Y entonces empiezan a leerles porque saben ya que se Genial. siente, cuál es la experiencia, pero la escuela fomenta que eso sea posible porque les presta los libros. Total. ¿Cuáles te vas a llevar? ¿Cuáles quieres? Familia. Entonces creo que tenemos que abrir más las puertas para tejer esas relaciones más desde adentro, porque para educar a nuestros niños, niñas, jóvenes, pues hace falta una escuela, una familia y una comunidad enteras. Total.
Totalmente. Y Nice. justamente tú hablas de algo que es fundamental, las prácticas pedagógicas, pero cómo esas deben estar pensadas para la transformación social, ¿sí? Me gustaría que pudiéramos hacer un énfasis aquí. Sabemos que nos están viendo de muchos países, pero quisiera que pudiéramos contextualizar un poco cómo esas prácticas pedagógicas pueden contribuir a la transformación social en territorios afectados por la desigualdad o el conflicto, ¿sí? Creo que eso también es muy importante porque nos podemos encontrar con ese tipo de barreras y queremos que este tipo de sesiones sean escenarios para hablar de eso también. Ok, pues a mí me encanta la pregunta, porque fíjate que si uno entiende la educación como hemos venido conversando, si entiende uno el rol del profe desde su experticia, desde este agente transformador, pues las prácticas pedagógicas contribuyen profundamente a la transformación social cuando son entendidas también como procesos emancipatorios. Ok. Y desde la perspectiva crítica de Freire, de Giraud, la educación no es neutral. Y ya lo habíamos mencionado antes, es un acto también político, ético, que cuestiona estructuras tradicionales de poder, que cuestiona desigualdades. Y pues a mí me gusta mucho pensar esto desde casos concretos, ¿no? Desde cómo comunidades también se empoderan. Nosotros tenemos en Colombia, o tuvimos, la verdad, le perdí la pista, el premio Compartir al Ujú. mejor maestro, a la mejor maestra, los premios ilustres. Y así como pues leemos teóricos que nos aportan un montón, leer estas experiencias y conocerlas nos aportan también mucho de qué es lo que han hecho los profes en territorios también aislados, que han aportado a la comunidad. Si uno ve todas esas prácticas que hay ahí, son prácticas que han incidido en sus comunidades. Y Ujú. allí yo conocí la experiencia, por ejemplo, del profesor Carlos Enrique Sánchez, que Mm. es un profes del área de tecnología, que caminando su territorio, conociendo su territorio, pues se dio cuenta que el municipio donde vivía, que es Contratación, tenía un estigma muy grande, porque Contratación es un municipio de Colombia que tenía el Lazareto era donde iban las personas que tenían lepra. Ok. Por lo tanto, hay un estigma social muy grande que nadie quiere ir allá. Entonces estaba, y él lo dice, aislado de dos maneras, uno por el estigma y dos también por la geografía, porque es muy difícil llegar allá. A partir de usar las TIC, de escribir, de solicitar apoyos, de saber que tenía allí una incidencia muy grande, logró que los estudiantes cambiaran su narrativa Ujú. y que investigando sobre su identidad, sobre su familia, con elaboración de historias de vida, de entrevistar a la comunidad, Genial. cambiar esa narrativa y verla que sea más positiva. Y lo otro, generando formas de comunicación entre la escuela y la comunidad, Ujú. porque se generaron un noticiero que ven las Ujú. personas enfermas, que no saben, que no pueden salir al municipio y otros que quisieran saber, entonces crearon un lazo allí comunicativo muy fuerte y tienen un periódico que todavía funciona, esta experiencia es del 2010 y todavía está el periodésimo con estudiantes que salen, que investigan, que indagan, que se sientan a escribir juntos y que están en contacto absoluto y Wow. constante con sus comunidades. Entonces yo creo que por allí es el camino porque fortalecen la agencia de los estudiantes, la agencia de las comunidades y generan cambios reales en su entorno. Ya no es como ese el discurso que siempre escuchamos, la escuela es un agente, el profe es un agente de transformación social, pero creo que conociendo las prácticas de los profes, aquellas que se escriben, las vemos, las vemos de manera concreta, esa agencia crítica, y ese empoderamiento de estudiantes y comunidades. Buenísimo. Incluso qué bueno que lo menciones porque también nosotros como United Way este año tenemos el National Teacher Prize Colombia y estamos también invitando a todos los maestros, maestras, directivos, docentes a que puedan postularse
a que puedan potenciar esa voz, a que puedan de alguna u otra manera visibilizar lo que les está funcionando y cómo eso puede ser replicable también en otros contextos de nuestro país. Y creo que lo que nos acabas de compartir es un ejemplo concreto de una experiencia de innovación educativa que ha logrado ese impacto comunitario, ¿sí? Y creería que eso es supremamente valioso porque cuando nos damos cuenta de que no estamos solos, cuando nos damos cuenta de que no es exclusiva la responsabilidad del maestro, sino que tiene y debe apoyarse de la comunidad, de las familias, de sus estudiantes, de los saberes locales, pues claro, vemos la educación como algo supremamente distinto a simplemente aprender de manera casi que mecánica ciertos conceptos. Me gustaría ahorita que entonces profundizáramos en algunas recomendaciones que tú pudieras darnos y a todos los que estamos escuchándote para poder integrar esos enfoques de innovación educativa que va muy alineado con el programa en el que estamos, que fortalezcan ese tejido social, pero que a la vez conecten la escuela con su comunidad y otro factor del que hemos hablado, generen soluciones sostenibles a esos desafíos locales. Bueno, pues déjame hacerlo también desde otra experiencia, Genial, que la tengo genial, más genial. fresquita, porque esta que acabamos de hablar, pues Ujú, es de contratación, ya está escrita, la pueden encontrar, por allí está ujú, el buenísimo. profe hablando, pero es que he tenido la oportunidad de estar cerquita de una que se ha ido tejiendo, que Me se ha ido encanta. tejiendo y permite ver eso, y resulta que aquí en Cali está la Institución Educativa República de Argentina, una institución educativa del sector público ubicada en el barrio obrero de Cali, está en el centro. El barrio obrero, pues es un contexto también en el que sus habitantes son habitantes estratos 1, hay población migrante, hay población también que trabaja en el reciclaje, hay población, o sea, poblaciones que son vulnerables en todo sentido. Pero el barrio obrero está ubicado en el sector o en un ámbito salsero. Nuestra ciudad se reconoce Ujú. precisamente por la salsa, quien es nacional e internacionalmente, allí está. Y resulta que en nuestra ciudad existe por decreto que hay una cátedra de identidad caleña. A veces no conocemos también como la potencia de las cátedras o se quedan en papel o no pasa nada. Resulta que a este barrio llegan algunos extranjeros a mirar que hay, está la estatua de Piper Pimienta, está un museo de la salsa, o sea, suceden cosas. Pero resulta que en la escuela esto no tenía nada que ver. O sea, era Claro. una escuela que no reconocía en ese momento lo que estaba sucediendo alrededor. Y hay una maestra a quien estimo mucho, se llama Claudia Lorena Galvis, también es de la red, y un grupo de maestras. Y aquí empieza el trabajo colaborativo, ¿no? El grupo de maestras empiezan a ver el territorio de manera diferente, a ver su comunidad y a tratar como de volver, de terminar ese divorcio de la institución con la comunidad y empezaron un proceso colectivo para integrar la historia, la música, el baile, la gastronomía local en todas las asignaturas. Wow. O sea, ya no era solo un proyecto de una profe de lenguaje, sino que se convirtió en un proyecto de un grupo de profes y este enfoque implicó entonces que los estudiantes empiecen a hacer también investigaciones, que empiecen a salir y hablar con los líderes comunitarios, que se empiecen a vincular con el Museo de la Salsa, que empiece a haber oportunidades de conocer no solamente sobre su identidad, sobre su territorio, sino a visualizar distintas oportunidades y cosas como, por ejemplo, oportunidades profesionales alrededor de esa identidad. Por ejemplo, algunos estudiantes empezaron a hacer servicio social como guías turísticos. Ok, Se ok, wow. fortalece el inglés. El Museo de la Salsa ahorita es parte fundamental de la comunidad educativa. Y en este momento, si tú ves, hay toda una comunidad y familias y pintando la escuela y lograron en este momento también alianzas con la administración municipal, con el Ministerio de Cultura. Cuando les digo que escriben y que van sistematizando y que van comunicando aquello que hacen, también
ven que hay algo importante y eso también es como un ciclo de retroalimentación y más impulso para seguir porque pues no Genial. es fácil. Y en ese Ujú. momento esta escuela es un agente clave para la construcción de ciudadanía activa, crítica, comprometida. La profe acaba de ser invitada. Esta semana estaba en Bogotá, en la Filbo, Ajá. compartiendo, ese grupo de profes Qué está chévere. compartiendo su experiencia y que la profe y el grupo de profes fuera allá y fueran invitados hace que en este momento los estudiantes, las familias, las mamás, todos empiecen a hacer cositas. Llévese, profe, vamos a hacer recordatorios, llévalos. O sea, es un reconocimiento, no solo Wow. el trabajo de las profes, es un reconocimiento a esa comunidad, es validar ese saber. Entonces, nos enseñan que la escuela es un lugar en el que puede y deben forjarse futuros posibles y que innovar es volver a la comunidad para aprender desde ella y con ella. Entonces, con esto es como mi recomendación es siempre partir de ese diagnóstico, de reconocer el territorio, de caminar las calles, de saber quiénes somos, abandonar esa lógica fragmentaria de como de cada disciplina y que cada uno tiene un área de saber, porque es que en eso también tenemos toda la agencia para poder pensar en proyectos, pensar en secuencias, pensar en ciclos de formación, reconocer y fortalecer alianzas estratégicas, también con actores culturales, sociales, políticos, para darle sostenibilidad. Porque si esto no se hace en conjunto, se va el profe de la iniciativa y se va la iniciativa. Y Ujú. entonces, por lo tanto, no es sostenible porque nadie ha forjado identidad también con ello. Por lo tanto, el trabajo colaborativo entre maestros, familias, estudiantes es fundamental y que los profes, las profes, en este sentido, también participen en comunidades, no solo con su comunidad, sino también en comunidades académicas de otro índole en el que sean como esos puentes que ayuden a visibilizar aquello que está sucediendo en la educación. Yo diría, iría cerrando también con que no existe innovación sin comunidad, ni educación transformadora sin contexto. Wow. Este es lo que requerimos para eso. No, buenísimo y me encanta también que podemos de alguna manera ver que esa transformación social es posible cuando la hacemos en conjunto, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando reconocemos el valor del otro, cuando yo como maestro también me actualizo, me formo, me cualifico, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Y que efectivamente contar lo que estamos haciendo es súper importante. Muchas veces no lo guardamos y lo que me funciona a mí, me funciona a mí y a los que están a mi alrededor, pero compartir eso puede generar un impacto nacional, que es lo que también buscamos con el premio, de que más personas se enteren de lo que estamos haciendo y se animen también a aportar, porque efectivamente... Si nosotros desde el gremio de la educación no vemos un espacio para compartir, para co-construir, para diseñar en conjunto, pues nos estamos perdiendo de la riqueza. Y algo que también me genera reflexiones, no necesitamos de grandes tecnologías, expertos y expertas, lo que tenemos alrededor, lo que nosotros consideramos o a veces subestimamos. ¿Sí? Creo que muchas veces nosotros esperamos una oportunidad enorme cuando la oportunidad la tenemos en nuestras narices, cuando la necesidad también es una oportunidad, cuando el conflicto también es una oportunidad, cuando las propias familias pueden ver cosas que nosotros no. Definitivamente esta sesión nos deja con muchas reflexiones, con muchos ánimos también de continuar explorando posibilidades, sentir nuestro entorno, nuestro contexto, entenderlo y construir un liderazgo, no imponerlo. Alice, gracias. Me encantaría que si tienes algunas palabras finales con las que te quieras referir a todos los que nos están viendo, pues ahora es el micrófono y podamos escucharte. Oh, pues, agradecerte por esa oportunidad. Qué bueno tener estos espacios en los que podamos discutir sobre estos asuntos, pues, que son tan importantes y que me apasionan. Yo creo que la educación que soñamos es aquella que no ocurre a espaldas de la comunidad, sino desde el Súper, corazón, desde su corazón mismo. Y genial. creo que es eso, es saber dónde estamos, por qué estamos allí,
para qué lo estamos haciendo y en ese sentido es que podemos proyectar acciones poderosas porque son pertinentes para esa comunidad. Y Genial. creo que allí está la clave, es eso, volver a la escuela y volver nuestra mirada a ella y en dónde está ubicada. Buenísimo, buenísimo. Y yo creo que toda esta conversación hace honor a ese título de la sesión, de pronto a la inversa, esa innovación para la comunidad, después ese liderazgo docente y luego sí ese impacto social, que podamos desde Así es. adentro y con todos, ¿cierto? Poder construir y generar esa transformación social que también nuestro país necesita. De verdad, Alice, gracias, gracias por Completamente. este tiempo. Recordamos a todos los que han llegado hasta este momento de la sesión que puedan diligenciar la asistencia en el enlace que aparece en la cajita de descripción de este video para que podamos ahí tomar la asistencia y efectivamente otorgarles el certificado de este programa cuando cumplan sus requisitos. Gracias, Alice, nuevamente y un saludo muy A fuerte y un ti, abrazo hasta Cali. a ti, Isabela, muchísimas gracias y un saludo a todos quienes nos están viendo. Cuídense Chao, mucho. chao. Chao.